Que el Señor le bendiga. Un saludo muy fraterno para todos los hermanos del grupo familiar Amigos de Jesús. Gracias por la oportunidad que ustedes me dan el día de hoy de poder compartir la palabra. Hoy que quisiera reflexionar en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, esta pandemia que nos ha confinado, que no nos permite hacer nuestra vida como solíamos hacerlo. No cabe duda que muchas cosas han cambiado. En muchas familias, en muchos hogares, están viviendo situaciones difíciles, realmente difíciles, conflictos familiares, matrimoniales, económicos. Bueno, estamos en un momento difícil. Sin embargo, nosotros sabemos que tenemos alguien que nos ama y que no se aparta, pero en esos momentos difíciles tambaleamos. Sentimos miedo, desesperanza, y por eso quisiera compartir con ustedes el día de hoy el tema Bendito el hombre que confía en el Señor. Esto lo encontramos en Jeremías 17:7. Aquel hombre que es capaz de confiar en Dios. Vamos a desglosar un poquito. Yo quisiera comenzar esta reflexión desglosando esa palabra bendito. Bendito el hombre que confía en el Señor. ¿Qué significa realmente esa palabra bendito? Pues bendito es aquí aquel que recibe la gracia de Dios, el que vive bajo la gracia de Dios. Y vivir bajo la gracia de Dios es saber que Dios habita en mí. Aquel que confía en Dios y que Dios llega a ser el sostén de su vida, especialmente en las situaciones más difíciles. El bendito es como dice el Salmo 23, que aunque pase por oscuras quebradas, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, tu bastón y tu vara me protegen. A pesar de vivir situaciones difíciles, aquella persona que sabe que Dios está con él es el bendito, el que pasa por esas oscuras quebradas. Y dígame usted, ¿quién no ha pasado por esas oscuras quebradas? Todo ser humano pasamos por esas situaciones, pero dice el salmista, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu bastón y tu vara me protegen. Esto no significa, hermanos, que nosotros no vamos a experimentar, como les decía, el miedo, la angustia, la desesperanza, el dolor, el sufrimiento. No, todo eso son parte de la vida. Dentro de este paquete que se llama vida viene todo eso, porque la puerta se abrió con el pecado original. Cuando Jesús vino, nunca nos dijo que nos iba a quitar el sufrimiento. Al contrario, en el Evangelio de San Juan encontramos que Él nos dice, en el mundo tendrán tribulación, pero no tengan miedo porque yo he vencido al mundo. Y les digo todo esto para que tengan paz en mí. Jesús nos advierte que en el mundo va a haber tribulación, pero el bendito de Yahvé, el que confía en el Yahvé, en Yahvé, es que a pesar de esas situaciones difíciles, sabe que Dios no se aparta ni un momento, a pesar de que llora, a pesar de que hay por momentos que piensa que Dios ni siquiera le escucha, porque entra en nuestro corazón esa duda, ¿será que Dios me escucha? Sabe, muchas personas se me han acercado y me han dicho, hermanita, ore por mí, ore por mi familia, ore por mi hijo, porque a usted Dios le escucha. Y siento como que me están diciendo que solo a mí Dios me escucha, y no, nosotros sabemos que Dios nos escucha a todos, ¿sí? Bendito es aquel, como este ejemplo, cuando un niño se cae, ¿sí? Y corre a los brazos de papá y mamá, porque sabe que ahí va a estar seguro, ahí va a encontrar cariño, ahí va a ser sanado, lo van a abrazar, lo van a mimar, él se va a sentir bien. El bendito es el que corre en el momento difícil,
dobla su rodilla, se postra delante de Dios y a lo mejor llorando, a lo mejor lleno de dudas, a lo mejor con el corazón hecho pedazos, pero está allí clamándole. Mire, Job, el libro de Job nos narra una historia desgarradora de todo lo que a Job le tocó que pasar. Se quedó sin nada después de haber tenido familia, de hijos, una casa y una casa donde tenía sirvientes, donde tenía muchos animales. Era un hombre que lo tenía todo, económicamente estaba muy bien y de la noche a la mañana lo perdió todo. Pero Job nos enseñó algo. Job nunca dejó de hablar con Dios. Él empezó, si Dios me lo dio y Dios me lo quitó, bendito y alabado sea el Señor. Desnudo venimos a este mundo y desnudo regresaremos. Así comenzó Job en el capítulo 1, pero cuando nos vamos al capítulo 23 ya es otro Job. El Job que no puede hablar con Dios, el Job que no se encuentra con Dios, el Job que ya no puede ni siquiera expresarse con palabras porque lo único que le sale, dice la palabra, son gemidos. Mire, un Job del comienzo y un Job del capítulo 23 totalmente diferentes, pero el del capítulo 23 es ese ser humano como el del capítulo 1, el ser humano. Empezamos confiando en el Señor, pero hay un momento en que nos quebramos, hay un momento en que sentimos que ya no podemos más porque nosotros quisiéramos que la prueba se acabara y resulta que todo es en el tiempo del Señor y nos cuesta mucho esperar ese tiempo del Señor. Él nunca se equivoca, Él nunca llega tarde, eso debemos de tenerlo seguro. Pero mire, Job nos enseñó algo que aunque fuera para darle gracias a Dios, para aceptar su situación, o fuera para reclamarle que ya no lo encontraba, que ya no podía hablar, que lo único que tenían era quejas, Job nos enseña que él nunca dejó de hablar con Dios. Y en los momentos difíciles de la vida no podemos dejar de hablar con Dios. Ese es el bendito del Señor, el que es capaz, aunque sea solo gemir, aunque sea solo postrarse y quedarse en silencio y quedarse ahí, sí, a lo mejor sin palabras, porque hay un momento en que nosotros ya no tenemos palabras, pero saber que nos hemos postrado, saber que seguimos confiando en Él, ese es el bendito del Señor. Mire, esto no es tan fácil vivirlo, se dice muy fácil, pero yo sé, es complicado. Creo que todos hemos pasado por esa situación, pero y no es tan fácil porque se nos complica todo, porque hermanos, nosotros nos dejamos guiar por nuestros sentimientos y nuestros sentimientos son variables. Sí, entonces, y otra cosa, estamos pasando por un mal momento, hay que agregarle eso también. Estamos viviendo un momento difícil y entonces nos cuesta mucho. Nosotros quisiéramos que Él bajara, Él nos contestara nuestras respuestas porque el hombre sufre mucho más porque razona y se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué al fulano que ha vivido así, asá, por qué le va mejor que a mí? O sea, empezamos con esos conflictos existenciales que son muy naturales en el ser humano, pero nosotros nos debemos de aferrar a nuestra fe. Y cuando yo digo aferrarnos a nuestra fe, hermanos, no estoy hablando de una ideología, no estoy hablando solo de un versículo de la Biblia, no estoy hablando solo de una doctrina, estoy hablando de alguien. Estoy hablando de que cuando yo hablo de fe, tiene un rostro y tiene un nombre y se llama Jesucristo. Aferrarnos a Jesús es el llamado, agarrarnos de su mano y aferrarnos a Él, porque es la única manera en que nos vamos a sostener en los momentos más difíciles de nuestra vida. Esto me recuerda el poema de Santa Teresa de Ávila. Ella, mire, escribió un poema que sale de esa pluma, de esa gran mística española, Santa Teresa de Ávila.
una de las mejores maestras de la vida espiritual considerada por nuestra iglesia. Y sabe, sus escritos son modelos seguros en los caminos de la plegaria y la perfección. Ella nos enseña a nosotros cómo transitar en esta vida en los momentos en que sentimos que ya no podemos más. Y les voy a agarrar un pequeño trozo de ese poema que sé que muchos lo hemos escuchado, pero yo cada vez que lo escucho me reconforta, cada vez que lo escucho me erizo, porque en verdad es una realidad y una manera poética de expresar una verdad de Dios. Dice: nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. El bendito de Yahvé, el hombre que es bendito, es aquel que confía en Dios y que reconoce que solo Dios basta, que no importa las circunstancias, no importa si estamos acompañados o no, si nos dejaron, si nos abandonaron, no importa lo que estemos viviendo, solo Dios basta. Sí, lo podemos perder todo, pero no podemos perder a Dios. Solo Dios basta, porque con Él nos podemos volver a levantar. Con Él nosotros tenemos la certeza que pase lo que pase, Él no nos abandona, Él está con nosotros. El bendito de Yahvé es aquel que confía en el Señor, que en esos momentos difíciles Él va a estar ahí a su lado. El bendito es aquel o aquella que llega a vivir la experiencia de saber que para transitar por este mundo, al único que realmente necesitamos es a Dios. Él es al único que realmente tú y yo necesitamos en la vida. ¿Sabes por qué? Porque mira, los papás llegan a ser en un momento, y dice por ahí dice la psicología, que uno empieza a crecer y a madurar hasta que sus padres se mueren, porque mientras los papás están, ellos siempre son como un pilar que nos sostienen, pero los papás van a morir, los hijos se van a ir de casa, van a hacer su propia vida. Nuestra pareja a lo mejor se muda, ¿verdad ustedes? O a lo mejor se muere. Nuestros amigos nos dejan. Nuestros amigos se van, ¿sí? Todos nos fallan. El único que no nos falla es Dios. El único que siempre se queda con nosotros es Jesucristo. A pesar de las situaciones, ¿sí? Él no está con nosotros porque nos está yendo bien. Él no está con nosotros porque estamos haciendo las cosas bien. Él está con nosotros porque nos ama. Él está con nosotros porque sabe que le necesitamos. Solo Dios basta en nuestra vida. Y eso lo debemos de aprender a vivir. Muchos sabemos como un concepto que Dios nos ama. Claro que sí, yo estoy segura que usted sabe perfectamente que Dios le ama. Pero aquí la gran pregunta es, ¿será que vivimos así? ¿Será que vivimos sintiéndonos amados por Dios, o andamos mendigando el amor, o a lo mejor tambaleamos, nos caemos y ya no nos queremos levantar, nos desanimamos, nos damos por vencidos muy pronto, no queremos luchar? Porque cuando uno no se siente amado por Dios, se tira al suelo. Uno dice: hasta aquí llegué, ya no puedo más, porque no hay de quién agarrarme, no hay de quién sostenerme. Pero cuando yo sé que Dios me ama, yo sé que tengo una mano que me levanta. Hay una mano que contigo está, dice esa alabanza tan hermosa. Esa mano que es la de Dios, esa mano que te sostiene, esa mano que te levanta en los momentos más difíciles de tu vida. No lo dudes. En la vida, hermanos, a nosotros, los seres humanos, nos toca que transcurrir entre dos realidades humanas. Una es la serpiente y la otra, hermanos, es la paloma. ¿Quién es la serpiente? Pues nosotros lo sabemos, ¿verdad? La serpiente es el innombrable, ¿sí? Pero
la primera carta de Pedro 5:8, o sea, Pedro nos va a describir quién es Él, quién es nuestro enemigo y qué es lo que realmente quiere hacer con nuestra vida. Dice San Pedro, primera de Pedro 5:8, sean sobrios y estén despiertos, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos dispersos por todo el mundo enfrentan semejantes persecuciones. Oiga, analicemos y reflexionemos este texto y tratemos de sacarle lo mejor. Lo primero que dice San Pedro, como que nos está llamando la atención, mire, como que da un aplauso, como que hace un chasquido con sus manos y nos dice, estén sobrios y despiertos. No se pueden dormir, ¿sí? Porque hay un enemigo. Ese es el diablo que ronda como león rugiente y lo único que quiere, lo que está buscando es devorarte. En los momentos difíciles de nuestra vida, no cabe duda que estamos vulnerables, nos hacemos débiles, sentimos que flaqueamos incluso en nuestra fe, pero yo les digo que mientras nos mantengamos orando, aunque sea doblando nuestras rodillas, sin decir absolutamente nada, pero buscando a Dios, seguimos creyendo. Es que creer no significa habladuría, no, creer es postrarse delante de Dios y aunque sea con llanto, aunque sea en el silencio, saber que estamos con Él, ¿sí? Pero San Pedro nos advierte, por favor, manténganse sobrios y despiertos, porque estás débil, porque en este momento el enemigo lo que quiere es destruirte. Y sabe, empieza a poner duda en tu corazón. Si Dios te ama, ¿por qué permitió esto? Si Dios está contigo, ¿por qué no te lo resuelve? Dime, enséñame, muéstrame dónde está Dios. Ya ves que Dios es una mentira. Empezamos a dudar de Dios porque el enemigo empieza a aprovecharse de nosotros, de ese momento difícil que estamos viviendo. Pero es el momento en que nosotros debemos de doblar las rodillas. Es el momento de estar sobrios, es el momento de estar despiertos. ¿Y esto es qué significa? Pues de recordar todo eso que hemos escuchado en la Santa Eucaristía, en los retiros, en los congresos, en la comunidad, todas esas promesas, aquello que usted a lo mejor subrayó, esa cita bíblica que a usted le pareció hermosa y la subrayó. Este es el momento de recordar todo eso. Es el momento de buscar esas promesas de Dios en su palabra. No es el momento de alejarte de Dios, porque sabe, en medio de esta pandemia, mucha gente se ha enfriado, mucha gente ha dejado de orar, mucha gente ha dejado de leer la palabra, porque se sienten desanimados, desesperados, pero por eso dice, sobrios y despiertos, porque el enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si nosotros no nos mantenemos firmes en nuestra fe, vamos a ser destruidos, nos va a botar al suelo. El enemigo lo que quiere es destruirnos, el enemigo lo que quiere es hacer pedazos nuestra vida. Nosotros no se lo podemos permitir, porque tú y yo tenemos una experiencia con Dios. Este es el diablo, este es el enemigo, el innombrable, la serpiente que yo le hablaba, pero también le hablaba de la paloma. ¿Quién es la paloma? Pues la paloma es el Espíritu de Dios, el Espíritu que habita en nosotros. San Pablo nos dice, ¿acaso no saben ustedes que son templo del Espíritu Santo? El Espíritu de Dios que habita en nuestro corazón. Ese Espíritu Santo que nosotros le llamamos el constructor, el consolador, el abogado, el guía para hacer nuestra vida, el huésped de nuestra alma, el amigo que camina con nosotros en este peregrinaje mientras llegamos a la presencia del Señor. El Espíritu de Dios, la paloma, el Espíritu Santo que se manifiesta en Pentecostés como una paloma, recuerda, es el Espíritu Santo que habita en nosotros. El bendito de Dios es aquel que recuerda, nada te turbe, nada te espante, porque pase lo que pase, Dios está contigo. Y mire, dice, resiste firmes en la fe, resistamos firmes, ¿pero en qué?
en la fe que ya les decía yo que tiene rostro y que tiene nombre y que se llama Jesucristo. Jesús está ahí, Jesús que nos ayuda, dice la carta a los Hebreos 3:18, él mismo ha sido probado por medio del sufrimiento, por eso es capaz de ayudar a los que son puestos a prueba. Él nos va a ayudar en los momentos más difíciles. Jesús siendo verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios, mire, como hombre vivió las mismas experiencias que todo ser humano menos el pecado. Jesús sufrió, sin duda sufrió cuando murió su amigo. Nosotros lo vemos, es el versículo más corto cuando murió Lázaro, cuando murió su papá, sin duda él ha de haber llorado. Jesús sentía cansancio, sed, era un ser humano y él experimentó el sufrimiento. Él sabe por lo que pasamos, hasta el suspiro que se nos queda atorado, él lo conoce porque él lo vivió. Porque él vivió esa experiencia de ser humano. Y eso es lo extraordinario del Dios que nosotros tenemos, al Dios que nosotros reconocemos. No es un Dios como los dioses del Olimpo. Se recuerda cuando estudiamos en la secundaria los dioses del Olimpo. Ellos estaban allá en el cielo apartados, no podían juntarse con la gente, distantes del pueblo. En cambio, el Dios que nosotros tenemos se encarnó en el vientre de una mujer, se hizo carne y pasó todo lo que un ser humano le toca que vivir en esta tierra. Experimentó todo lo que nosotros experimentamos, insisto, menos el pecado, ¿sí? Y por eso es que Él nos puede comprender. Por eso es que Él es capaz de ayudarnos en esos momentos de prueba, porque lo que se nos pone a prueba, ¿qué es, hermanos? No es otra cosa más que nuestra fe. O le creemos a Dios o no le creemos. Es el momento para confiar en Dios. Es el momento de agarrarnos de la palabra de Dios, de todas esas promesas, como mamá María, que guardaba todo en su corazón. Yo sé que tú también has guardado en tu corazón promesas de Dios. Yo tengo una cita bíblica, casi todos tenemos una cita bíblica que nos identifica. Para mí es Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente, que yo, el Señor, tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Yo me he tomado de esa cita en los momentos más difíciles de la vida. Pero mire, dice, esfuérzate y sé valiente. Ese esfuerzo y esa valentía vienen de la ayuda del Espíritu Santo, porque nosotros solo no lo podríamos hacer. Y la promesa, yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Si estás en el cielo, estoy en el cielo. Si estás viviendo tu infierno aquí en la tierra, yo estoy también contigo, dice Jesús. Porque mire, esto es lo irónico. Jesús se mete a nuestro infierno, a nuestro problema, a nuestra crisis económica, a nuestra crisis matrimonial, a nuestra crisis con nuestros hijos. Él, sí, se encarna y vive con nosotros todas nuestras realidades, porque fuimos hechos en Cristo, y eso quiere decir que nosotros somos parte de Cristo, ¿sí? Estamos injertados como cuando el rosal se injerta, que se le parte un pedacito y luego se trae otro pedazo de rosal y se le pone al rosal madre, y ahí se amarra para que ese pedacito de rosal se pegue, se injerte, ¿sí? Y salga otro rosal diferente. Eso somos nosotros. Hemos sido injertados en Cristo. Y eso quiere decir que Él vive nuestra vida, que Él nos acompaña a nosotros en la vida, ¿sí? Job decía, si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptamos también lo malo? No quiere decir que de Dios vienen las cosas malas, no. Lo que pasa es que la vida está formada de cosas buenas y cosas malas. Hay blanco y hay negro, y vamos a tener que transitar por el blanco y por el negro, porque las dos cosas existen. La diferencia está cómo nosotros enfrentamos esas situaciones. Porque mire, el mismo San Pedro lo dice, resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos dispersos por todo el mundo enfrentan semejantes persecuciones. No solo nosotros estamos sufriendo. Y en esta situación ahora de pandemia, hermanos, estamos sufriendo todos a nivel mundial, viviendo una crisis económica, una crisis social, estamos viviendo crisis familiar,
familiares. Lamentablemente los divorcios se han disparado porque ya no somos capaces de convivir. Violencia para la mujer, violencia para los niños. No, estamos viviendo situaciones difíciles. Nuestra única esperanza es tomarnos de la mano. Resistan firmes en la fe, sabiendo que todos los hermanos, todos pasamos por estas situaciones, ¿sí? Todos pasamos por esas necesidades, pero nosotros tenemos una fe que nos reconforta, que nos reanima, que nos devuelve la esperanza, porque es cierto, hermanos, a veces perdemos la esperanza, a veces hasta llegamos a dudar si Dios existe o no existe. Sí, son problemas existenciales. Mire, eso nos pasa a todos, aunque estemos en la iglesia, porque en los momentos difíciles, sí, en esos momentos de crisis, todo se nos olvida porque lo que más pesa es el sufrimiento, porque lo que más le ponemos atención es al sufrimiento. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a crecer en la fe, porque si algo somos probados es en nuestra fe. O le creemos a Dios o no le creemos a Dios. Y dice Romanos 8:28 que todo pasa para el bien de los que aman al Señor. Todo tiene una razón de ser. Sería ilógico tratar de entender en este momento por qué está pasando lo que está pasando. No lo sabemos, sí. Y eso el tiempo nos lo va a decir, el tiempo nos va a confirmar y nos vamos a dar cuenta. Y yo creo que si usted retrocede en el tiempo y usted dice, ay, si yo no hubiera pasado tal y tal cosa, por lo menos le comparto. Nosotros llegamos a los pies de Cristo por una situación crítica, sí, por algo que nos tocó que vivir. Gracias a Dios no fue nada matrimonial, pero fue una situación difícil. En otra oportunidad podré compartir mi testimonio, pero mire, eso nos hizo llegar a los pies de Jesucristo. Ahora que estamos aquí después de 30 años, decimos con mi esposo cuando damos testimonio, ya no decimos el problema que nos tocó que vivir, sino la bendición que llegó a nuestra vida, porque eso se convirtió en una bendición, como la cruz en el Calvario. En su momento, en el momento en que se daba la crucifixión, ¿qué era lo que se veía ahí? Hermanos, hoy para nosotros es muy fácil ver la cruz como la salvación de la humanidad, porque eso es. Pero en ese momento, yo les pido que nos remontemos a ese siglo primero, cuando Jesús estaba siendo crucificado. ¿Qué era lo que se veía con los ojos humanos? Ahí lo que se veía era sufrimiento, agonía. Ahí lo que se veía era súplica, ahí lo que se veía era hasta fracaso, porque muchos creyeron que Jesús había fracasado. Por eso los discípulos no estaban ahí, solamente había uno, su madre y las mujeres que le acompañaban. Pero ahí lo que había era dolor, era sufrimiento. Ahora comprendemos que la cruz es salvación. Ahora comprendemos que es lo mejor que nos pudo haber pasado. Pues hoy a lo mejor estás viendo la cruz, hoy a lo mejor lo que estás viendo es duro, hoy a lo mejor estás llorando, estás sufriendo, estás desesperado, estás desesperada, pero ten paciencia. Confía en el Señor, que nada te turbe, que nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Agarrar esto como una jaculatoria, como una oración cuando sentimos que el mundo se nos viene encima. Repite este poema de Santa Teresa del Ávila. Y repítetelo a ti mismo porque eso nos va a ayudar. Esto ha sido inspirado por el Espíritu Santo para esta santa de nuestra iglesia y nos puede ayudar a nosotros para salir adelante. San Pedro lo dice, todo el mundo enfrenta semejantes persecuciones, todos pasamos por las mismas necesidades. La diferencia es cuando nos tomamos de la mano del Señor, sabemos que podemos seguir adelante. Todo tiene un sentido, hermanos, entonces, aunque en el momento no se comprenda. El bendito de Yahvé dice, bendito el hombre que confía en el Señor. Es el que se toma de la mano de Jesús. Cuando se cae, sabe que tiene una mano que le puede levantar. El libro de Isaías 41:30 dice la palabra.
No tengas miedo, pues yo soy tu Dios. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo vengo a levantarte con mi diestra victoriosa. No temas. Eso es lo que nos dice el libro de Isaías. No temas. Esa palabra, esa frase, no temas, la venimos escuchando desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué tantas veces? Porque es una realidad humana y nuestro Padre lo sabía y no lo quería dejar escrito. No temas, no temas, no temas, como repitiendo y repitiendo constantemente para que nosotros poco a poco nos vayamos abriendo a esa presencia de Dios y dejar y poner realmente nuestra vida en las manos de Dios. Hermanos, somos capaces de confiar en los seres humanos. A veces tenemos amigos y uno dice esto, yo le voy a ir a pedir al fulanito porque yo sé que no me lo va a negar. Yo sé que cuando él lo puede hacer, él me hace un favor porque siempre me lo ha demostrado, es un buen amigo. Esos amigos que uno sabe que lo que uno les pida son capaces de hacerlo porque realmente son amigos. ¿Por qué somos capaces de confiar en un ser humano que es capaz de fallarnos, que es factible que nos falle? ¿Por qué nos cuesta tanto confiar en Dios cuando sabemos que Él sí no nos va a fallar, que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a abandonar? Mire, el bendito del Señor es aquel que en los momentos de tribulación corre a buscar a Jesús y llora y vive su Getsemaní con Él. Es que no se trata que no vas a llorar, no se trata que no vas a experimentar el miedo. Sí, vas a vivir tu Getsemaní. Jesús no lo enseñó en el Getsemaní, recuerda. Él orando dice que se le abrió la frente, le salía agua y sangre. Sabe que científicamente está probado que cuando hay un miedo terrible, los vasitos de la frente se nos revientan. Y eso fue lo que le pasó a Jesús. ¿Y qué era lo que estaba orando Jesús? Padre, si te es posible, quítame esta prueba. Él no quería pasar por eso. Es que, mire, nosotros no somos masoquistas para querer pasar por el sufrimiento. No, ni Jesús tampoco. Él estaba pidiendo, si te es posible, quítamelo. Él sabía a lo que se iba a enfrentar. Él sabía perfectamente lo que era morir crucificado porque había visto a muchos conciudadanos suyos morir de esa manera, a muchos hermanos suyos morir de esa manera, porque esa era la inyección letal o la silla eléctrica de aquel tiempo. Jesús lo sabía, sí. Estaba pidiendo que no pasara por esa prueba. No se vale que nosotros no nos acerquemos y le pidamos al Señor que no la quite, si el mismo Señor nos enseñó a hacerlo, sí. Porque somos débiles, somos frágiles, pero Jesús completa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, reconociendo que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Ojalá aprendamos a orar junto a Jesús, pidiendo que se nos quite la prueba, pero que al final se haga la voluntad de Dios y aceptemos esa voluntad de Dios. El enemigo nos empieza a meter en la cabeza, ¿y para qué le pido? Si de todos modos se va a hacer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que no se salve, y si la voluntad de Dios es que ya se vaya a su presencia, que a lo mejor muchos hemos vivido esa experiencia de orar por nuestro enfermo, especialmente en esta pandemia. Y estábamos clamando y a lo mejor hubo luces por ahí de que se estaba mejorando, pero al final murió. Y entonces nos sentimos acongojados y el enemigo que quiere devorarte, que quiere destruirte, te empieza a meter en tu cabeza, ¿para qué pides? Viste, aunque tú le pidieras, nunca te escuchó. Era el momento, hermanos. Era el momento. Recordémonos que nadie pertenece a este mundo. Solo Dios sabe el día en que nacemos y el día que morimos, sea por pandemia, sea por un accidente, sea por lo que sea, sí, es el dueño de la vida, es Dios, y Él no se va a equivocar. El momento que Él lleva a sus hijos a su presencia es porque ya llegó, ya no hay más que hacer aquí, ya se cumplió la misión, se terminó el tiempo, y entonces pasamos a la vida gloriosa, a estar sentados en la cena del Cordero.
El bendito del Señor entonces es aquel que confía y que en medio de las situaciones difíciles se postra, llora, tiembla, le surgen dudas, pero a pesar de todo eso sigue hablando con Dios. Aunque las palabras se traben, aunque estemos llorando, aunque sintamos que ya ni siquiera tenemos palabras para pedir. Que el Espíritu de Dios nos ayude y que cada día podamos crecer en nuestra fe. Pidámosle a Mamá María en la advocación de la Virgen de la Asunción, que no hace mucho que la estuvimos celebrando, que ella interceda por nosotros y que nuestra oración constante pueda ser: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Ahora les invito ahí donde están a ponerse ahí una actitud de oración y démosle gracias a Dios. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy ha llegado a nuestra vida. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Hoy nos daba, Señor, una palabra de consuelo y de esperanza. Perdónanos por las veces que hemos dudado. Perdónanos cuando hemos conversado con la serpiente, Señor, y nos hemos dejado seducir por ella. Cuando nos ha entrado el pánico que nos paraliza, cuando hemos sentido, Señor, que nos quedamos tirados y ya no tenemos deseos de levantarnos. Perdónanos. Pero aquí estamos, dispuestos para ti. Tú conoces nuestras necesidades. Hoy, Señor, te las presentamos y te pedimos, Padre, si te es posible, quítanos este cádiz, pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Aquí estamos con el corazón que solo tú sabes, Señor, que solo tú conoces, pero hoy te decimos es tuyo. Que cada día este corazón busque más de ti y que en medio de estas situaciones que tenemos que vivir, Señor, podamos crecer, podamos madurar, nos podamos hacer mejores seres humanos, mejores cristianos, mejores hijos tuyos. Si tenemos que pasar por todo esto para alcanzar la salvación, bendito y alabado sea, Señor, porque lo más importante en la vida no son las situaciones difíciles que pasamos en esta tierra, porque al final se van a terminar. Todo lo que en este mundo comienza, en este mundo termina, pero la salvación es lo más importante. Y si esto que estamos viviendo, Señor, nos puede ayudar para alcanzar la salvación, te damos infinitamente gracias. Que esto que estamos pasando nos moldee como barro en las manos del alfarero y podamos caminar hacia esa santidad a la que tú nos has llamado. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo y la intercesión de Mamá María. Amén, aleluya, amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, amigos de Jesús. Yo los dejo agradecida por la oportunidad que me han dado. Les mando un fuerte abrazo. Dos recomendaciones. Síganse cuidando, por favor. Guardemos distanciamiento, pongámonos nuestro cubrebocas, lavémonos las manos, ¿sí? Por favor, porque si tú te cuidas, tú me cuidas a mí. Y la segunda recomendación, por favor, vacunémonos todos. La vacuna es de beneficio, ¿sí? Mire, todo eso que hemos oído, que es malo, bueno, todas esas cosas que hemos oído no son realidades, no son verdades. Vacunémonos. Mientras más vacunados habemos, menos probabilidades, mire, de enfermarnos. Se va haciendo como nos vamos inmunizando, esa inmunización de rebaño que le llaman, pero necesitamos tomar responsabilidad. ¿Sabe cómo se llama eso en la iglesia? Responsabilidad social. Me cuido yo para cuidarte a ti. Te cuidas tú para cuidarme a mí. Que Dios les bendiga. Se despide de ustedes su amiga y hermana en Cristo, Iliana Cordón de Rosales. Bendiciones.